Buen día a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión de formación y desarrollo, Manual de Políticas y Procedimientos. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión es grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos lo hagan saber para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos por medio del chat y de qué institución nos acompañan, esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer durante la sesión y los maestros amablemente nos apoyarán a darles respuesta. Pues bien, en esta actividad nos acompaña la doctora Cristina Garibay Bagnis. Ella es licenciada en Química en la Universidad Autónoma de Guadalajara, con estudios incorporados a la UNAM. Cuenta con maestría en Tecnología de Alimentos por la Universidad Estatal de Campinas, Sao Paulo, Brasil. También cuenta con doctorado en Tecnología Avanzada, con especialidad en Alimentos, por el Centro de Investigación en Ciencias Avanzadas y Tecnología Aplicada. Y se ha desempeñado en el campo de la metrología, normalización y evaluación de la conformidad, ejerciendo diversos cargos. También en esta actividad nos acompaña el biólogo Luis Manuel Vázquez García. Él es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Administración de Negocios por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta también con el certificado ante el Consejo Nacional de Normalización y certificación de competencias laborales. Bienvenidos, maestros. Les cedo la palabra. Muchas gracias, licenciada Ruth. Muy buenos días. Licenciada Fernanda, muy buenos días. Si está el licenciado Paredes, si está la maestra Susana. Y por supuesto, a todos nuestros participantes. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, por aprovechar esta oportunidad que tenemos de convivir un rato compartiendo algo de lo que tanto Cristi como yo conocemos y hemos trabajado. Entonces, pues, todos bienvenidos. Cristi, muchas gracias. Bien, pues vamos a iniciar nuestro curso que se llama Desarrollo de Manuales de Políticas y Procedimientos. Tendrá 8 horas de duración en los días 18, 21, 23 y 25 de febrero, de 9 a 11 de la mañana. Esperemos no tener ningún contratiempo en estos 4 días. Si es así, pues les ofrecemos de antemano nuestras disculpas, pero hacemos todo lo posible nosotros, tanto Cristi como yo, para que cualquier contingencia que haya se pueda minimizar, ya sea estando ella o estando yo, pero que no se queden sin la comunicación, al menos de esta parte. Bueno, veo que son bastantes participantes. Nos gustaría que todos dijeran su nombre, su lugar de trabajo, su función principal, cuántos colaboradores hay en su centro de trabajo y cuáles son las expectativas del curso. Sin embargo, por lo mismo, como son muchos, pues vamos ahorita aquí a obviar esto. Ya en el chat muchos están poniendo sus nombres y de qué organización vienen, si pueden contribuir con lo demás, pues les agradecemos mucho que también nos digan sobre todo sus expectativas. Y como podemos ver aquí, pues bueno, la Junta de Asistencia Privada tiene por objeto el cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia privada que se constituyan, y operen conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. Y entre las atribuciones que tiene esta institución es la de organizar servicios de asesoría jurídica, fiscal y administrativa para las instituciones de asistencia privada, así como actividades de capacitación para el personal de dichas instituciones. La siguiente, por favorcito. Y ok, bueno, por lo tanto, agradecemos nuevamente a la Junta de Asistencia Privada, a las personas que están aquí representándola. Les reiteramos nuestro agradecimiento por permitirnos pues, colaborar con ustedes y pues, sobre todo a nombre del Instituto Politécnico Nacional y en particular de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás. El contenido del curso, de este curso, es la presentación del mismo, una introducción, la elaboración de manuales de políticas y procedimientos, los elementos que integran el manual de políticas y procedimientos, la estructura de los mismos, anexos y referencias. Y como podemos ver en la siguiente diapositiva, los lineamientos generales es pues que sean puntuales en cada sesión,
que participen ampliamente y con entusiasmo de manera individual o en equipo, como gusten, que realicen las tareas respetando el tiempo establecido, que compartan sus experiencias, que expresen lo que piensan con relación al tema, que eviten hablar cuando alguien más lo esté haciendo y que configuren su vibrador, perdón, su celular en vibrador. Si es necesario, contesten, pues, que no, de manera que no digamos nosotros, ¿verdad? Bien, pues bueno, pues adelante, Cristi, si gustas continuar de favorzote. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este curso del Manual de Políticas y Procedimientos, que, como bien lo decía Luis Manuel, pues la Junta de Asistencia Privada tiene como uno de los objetivos o de sus atribuciones brindar asesoría y capacitación a las instituciones de asistencia privada, y pues la elaboración o actualización de manuales, de los manuales, el de organización que vimos en el curso pasado y ahora el de políticas y procedimientos, pues es una actividad relevante porque es donde se describen las funciones, responsabilidades y en este caso específico la forma en que se llevan a cabo las actividades para cumplir con las funciones que fueron establecidas. Entonces, pues el objetivo del curso es identificar cuáles son las ventajas de que una organización, en este caso, de que las instituciones de asistencia privada cuenten con un manual de políticas y procedimientos, y comprender, aplicar la metodología propuesta para su diseño y elaboración. Y derivado de esto, pues ya objetivos específicos serían primero comprender qué es, para qué sirve y cuáles son los objetivos de un manual de políticas y procedimientos, analizar cuáles son los elementos que conforman la estructura de este manual, comprender la importancia de incluir políticas en un manual, y diseñar un diagrama de flujo de un procedimiento, entre otros. Perdón. Y bueno, refiriéndonos qué es y para qué nos sirve un manual de políticas y procedimientos, pues sabemos que en todas las organizaciones llevamos a cabo una serie de actividades y es muy importante que estas actividades sean planificadas para que se lleven a cabo de una manera sistemática, ordenada, y permitan lograr los objetivos. Por eso es importante que la forma en que se llevan a cabo estas actividades se documente, ¿sí? Que se cuente con los métodos de trabajo que van a utilizar precisamente para que eso ayude a que se realicen de una manera ordenada, sistemática, independientemente de quién es la persona que realiza el trabajo, ¿sí? En un manual de procedimientos, pues lo que escribimos, lo que describimos es la forma en que se desarrolla el trabajo, ¿sí? También los diagramas de los procesos ayudan a facilitar la comprensión del proceso. Hay, incluso ustedes deben de haber visto en toda la ciudad, anuncios de una librería en donde pues dice que los mexicanos no leemos, ¿verdad? O no leemos lo suficiente. Pero bueno, la verdad es que para muchas personas somos más visuales, ¿no? Entonces, el tener diagramas de los procesos es una forma esquemática que nos va a facilitar la comprensión de cómo se lleva a cabo ese proceso, ¿sí? La definición y simbolización de las distintas actividades, eso como parte también de los diagramas de los procesos, los diagramas de flujo de estas actividades y, por supuesto, las políticas de operación que vamos a ver como uno de los puntos relevantes, ¿no? En este manual de políticas y procedimientos. Entonces, los manuales tienen varias funciones, ¿no? Por un lado, permiten
informar al personal cómo debe de realizar sus actividades. Pero además de ese informar, es un medio que nos permite capacitar, ¿no? Como lo vemos aquí más adelante. Y algo muy importante es conservar y proteger el conocimiento que se genera dentro de la organización, ¿sí? Estas actividades pues nos van a permitir lograr en su caso, fabricar productos o en el caso de las instituciones de asistencia privada que en algún momento pudieran generar productos, pues principalmente brindar servicios a sus usuarios, contribuyendo a una mejor a mejorar, ¿no? La eficacia y la eficiencia en la organización y particularmente pues lograr satisfacer las necesidades de sus clientes, ¿sí? O de sus usuarios. Es conveniente que que los manuales de políticas y procedimientos, particularmente cada uno de los procedimientos, sean elaborados con la participación de las áreas que realmente son quienes llevan a cabo la actividad. A veces es común que el manual de procedimientos se haga, digamos, en el escritorio, y entonces no refleja cómo se llevan a cabo las actividades en la forma en que se hacen en la realidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante que este manual de procedimientos se realice con la participación directa de quienes ejecutan las actividades y que además cuenten con un manual de organización actualizado que, como vimos en quienes tuvieron la oportunidad de participar en el curso anterior, el manual de organización establece la estructura organizacional y define funciones y responsabilidades. Entonces, las actividades que realizamos y que describimos en el manual de procedimientos, pues deben de estar alineadas completamente a lo que se define en el manual de organización. Normalmente lo ideal es que primero desarrollemos el manual de organización y que de ahí se derive el manual de políticas y procedimientos. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, les pedimos que nos lo hagan saber, ¿sí? Y bueno, antes de iniciar ya formalmente en cómo desarrollar el manual de políticas y procedimientos, pues nos gustaría definir algunos conceptos que vamos a estar manejando porque pues son muy similares y a veces tenemos la confusión, ¿no? Entre cada uno de estos conceptos. El proceso lo podemos definir como ese conjunto de actividades que se van relacionando entre sí y que las entradas de ese proceso se transforman, ¿sí? Para proporcionar un resultado previsto. Ese resultado previsto puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una toma de decisiones, ¿sí? Si hablamos de un proceso de planeación, por ejemplo, pues el resultado va a ser la definición de estrategias, ¿no? De programas de trabajo, entre otros. Entonces, eso, el proceso es el conjunto de actividades que se van relacionando porque esas actividades se llevan a cabo de manera secuencial, ¿sí? Algunas veces podemos realizar actividades de manera simultánea y que nos van a dar un determinado resultado, ¿sí? Este proceso tiene la particularidad de que lo repetimos con cierta regularidad, ¿sí? Si hablamos en el ejemplo que les mencionaba de una planeación, por ejemplo, estratégica, pues a lo mejor lo hagamos una vez al año o lo hacemos completo una vez al año y luego tenemos revisión de la planeación y hacemos algunas adecuaciones en un tiempo determinado, ¿sí? Cuando nos referimos a un proceso que está asociado con la prestación de un servicio, como en su caso, pues es un proceso que repetimos con mucha frecuencia, ¿sí? No solamente diría diariamente, sino varias veces al día que podemos llevarlo a cabo, ¿sí? Ahora, el proyecto, que también se pueden desarrollar proyectos, es un proceso único, ¿sí? O sea, sí se refiere a un proceso, pero es único. Es un proceso porque también son una serie de actividades que están coordinadas, que están controladas, que tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización
y tienen como propósito pues lograr los resultados previstos conforme a lo que se tiene definido en el proyecto, ¿sí? Eso incluiría, pues, quiénes son los responsables, cuáles son las actividades que se van a realizar, en qué periodo de tiempo se van a llevar a cabo, los recursos necesarios para llevarlo, pero tiene la particularidad de que es único, ¿sí? Un proyecto puede ser, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues, no sé si aplique, pero desarrollar un nuevo servicio, ¿sí? Entonces, el proyecto sería el diseño de ese nuevo servicio, cómo lo vamos a llevar a cabo, y cuando termine, pues ya concluyó el proyecto, y entonces ese proyecto de un nuevo servicio sería ya un proceso que estaríamos repitiendo de manera regular dentro de la institución, ¿sí? Un proyecto puede ser también, recuerdo del curso anterior, que podemos ampliar el alcance en donde trabajamos, ¿no? Dentro de la institución, por ejemplo, abrir una nueva sede, etcétera, ¿sí? O les digo, incorporar algo más, entonces lo tenemos como un proyecto que concluye cuando logramos el objetivo propuesto, ¿no? Algunas veces, pues, el proyecto no tiene un resultado esperado, y entonces, pues, finaliza sin haber logrado el objetivo, pero se esperaría que eso sea en el peor de los casos, ¿no? Lo importante es que el proyecto, a diferencia del proceso, es único, ¿sí? No se vuelve a repetir. Y el procedimiento, que es algo que normalmente... ¿Quieres comentar algo, Luis? Por favorcito, Cristi, perdón que te Sí. interrumpa. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser, tenemos en una compañía constructora el proceso de la construcción de edificios, donde tiene que hacer toda una gestión para que se puedan sacar los permisos, etcétera. Y una vez que ya tienen los permisos para levantar la edificación, ahí está el proyecto. O sea, el proyecto es un edificio y ese proyecto termina cuando se termina el edificio y se entrega para su operación, ya de lo que vaya a ser el edificio. Ya no pasa nada. Y sin embargo, la empresa constructora sigue con su proyecto de construcción de edificios, ¿no? Porque ahora se va pues con otro cliente o tal vez con el mismo, pero para la construcción de otro edificio que va a ser otro proyecto. Entonces vean cómo el proceso es sí se repite el proceso, pero el proyecto no. El proyecto sí es un proceso único, como lo dice la definición de la norma ISO 9000-2015, pero que se hace solamente una vez. Gracias, Cristi. Perdón. Bueno, entonces vamos a mencionar el término procedimiento, y normalmente lo que es, muchas veces confundimos proceso con procedimiento, ¿sí? El proceso son esas secuencias de actividades que nos van a permitir fabricar un producto o desarrollar un servicio, entre otros, ¿no? Y el procedimiento es la forma en que vamos a llevar a cabo dicha actividad o todas las actividades dentro de un proceso específico. Normalmente el proceso es más estable en el tiempo, ¿sí? El servicio que brindamos tiene unas entradas, ¿no? Y una entrada o varias entradas, una serie de actividades y finalmente una salida. Y a lo mejor lo que estamos cambiando es el procedimiento, la forma en que llevamos a cabo esa actividad. Les diría que todos a veces tenemos la necesidad de hacer algún trámite en el gobierno. A lo mejor el trámite, en el proceso, la primera actividad es la realización de la solicitud, ¿no? Entregar la solicitud. En algún momento, pues la entrega de la solicitud es ir a las oficinas, llenar un formato y entregar el formato, ¿sí? Ese es el procedimiento, la forma en que llevamos a cabo esa actividad. Pero actualmente y principalmente derivado de la pandemia, pues muchos de estos servicios ahora se hacen en línea. Entonces, el proceso, la actividad de este proceso sigue siendo la misma, ingresar la solicitud, pero el procedimiento, la forma en que lo llevamos a cabo, ahora se hace en línea, ¿no? En línea bajamos un formato, lo llenamos y ahí mismo en línea lo podemos ingresar, ¿sí? Entonces, el proceso sigue
permanece, y lo que varía es el procedimiento, la forma en que llevamos a cabo la actividad. Y bueno, la actividad es, aquí la definición dice el menor objeto de trabajo identificado en un proceso o un proyecto, ¿sí? Entonces, si queremos hacer un trámite, primero ingresamos la solicitud, se analiza la solicitud, se revisa si procede o no procede, y si procede se le da, se gestiona, ¿no? Se hace el trámite correspondiente y obtenemos un resultado. Si no procede, pues ahí concluye el proceso. Entonces, las actividades son esas partes que conforman un proceso determinado y que las dividimos por el tipo de actividad, que cada una pues va siendo distinta, ¿no?, a la otra, pero que se llevan a cabo de una manera secuencial para lograr el resultado previsto. Sí, y bueno, va a ser mucho más sencillo cuando comencemos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Para quien a lo mejor algunas de las organizaciones en las que ustedes, de las instituciones de asistencia privada en las que ustedes están, pudieran estar ya manejando tal vez un sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Hay una norma de carácter internacional, que son la norma ISO 9001, en su versión actual, que es del 2015, y que el sistema de gestión lo que dice es que se basa o se fundamenta en la gestión de los procesos, ¿sí? Es un principio y además es el fundamento de los sistemas de gestión. Esto que nos dice que las organizaciones trabajan mejor, si su desempeño es mejor, si se identifican los procesos y se gestionan de una manera relacionándolos entre sí, ¿no? Interactuando entre sí. Entonces, por eso es que esta es, digamos, el esquema, el mapa de lo que sería un proceso de acuerdo con las normas ISO 9001, y bueno, no varía con otras definiciones, ¿sí? Entonces decíamos que el proceso es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas de un producto, las entradas para obtener una salida. Entonces, bueno, la secuencia de actividades estaría aquí, ¿no? Hagan de cuenta, esta es una caja donde tenemos una serie de actividades y esto sería nuestro proceso, ¿sí? Con un inicio y con un fin. Las entradas de este proceso pueden variar. Puede tratarse de materias primas, ¿no? De insumos, como los materiales, ¿sí? Recursos, requisitos. También podemos tener, entre esos recursos pueden estar las personas, ¿no? Las competencias que se requiere que tengan las personas para poder llevar a cabo las actividades. Entonces, estas son las entradas que vamos a utilizar para desarrollar la serie de actividades en un proceso, y como resultado tendremos una salida, que en un proceso lo que buscamos es que estas salidas estén todas las actividades controladas, para que estas salidas tengan siempre, o bueno, que se busca que sean similares, ¿no? Que tengan que se cumplan requisitos y que sean, digamos, homogéneas, ¿no? Que si yo doy un servicio, independientemente de la persona, de lo que varíe aquí, el resultado sea un servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios, de quien recibe ese servicio. Como salidas, pues tenemos también productos, servicios, toma de decisiones, como hablábamos de un proceso de planeación o de evaluación, donde lo que se hace es decidir qué es lo que se va a hacer dentro de la organización, entre otros, ¿no? Y si nos vamos atrás en las entradas, pues tenemos lo que llamaríamos las fuentes de entrada o procesos precedentes, ¿sí? Ahí podríamos hablar de los proveedores de los insumos o materias primas que requerimos. Vamos a pensar que alguna de las instituciones de asistencia privada da un servicio de comida, ¿sí? Entonces, pues tiene proveedores que van a surtir esos insumos, esas materias primas
para la preparación de alimentos, pero también puedo tener otro tipo de proveedores, ¿no? De servicios como el del gas, la luz, ¿verdad? El agua que se requiere para poder trabajar en el comedor, en la preparación de los alimentos. También puedo tener proveedores internos, porque a lo mejor el comedor o la cocina donde se prepara el alimento, pues le antecede un proceso de compras de estos insumos. Entonces tengo un proveedor interno que es el área de administración o de compras, como ustedes le llamen, que va a proporcionar los insumos para que se puedan preparar los alimentos, ¿sí? Y también puedo tener a las diferentes partes interesadas, ¿sí? No es lo mismo, yo diría, darle preparar un alimento para bebés que para niños de cierta edad, que para adultos o adultos mayores, ¿sí? Son diferentes grupos de interés, partes interesadas que tienen necesidades y expectativas distintas. Entonces, cuando se prepara el alimento, pues tenemos que definir cuáles son esas necesidades y expectativas de esos diferentes partes interesadas o grupos de interés. Aquí me gustaría nada más, no sé si alguien tenga que nos pueda apoyar a decir qué es lo que entiende como partes interesadas o grupos de interés. ¿Alguien que nos pudiera apoyar? ¿Hay alguien en el chat que levante la mano, Luis? Sí, no, no hay nadie. ¿No? Yo mientras en lo que se animan les podría comentar, una parte interesada de ustedes es la Junta de Asistencia Privada, como tal, porque pues ellos están colaborando con ustedes, al menos, bueno, ya vimos en qué les ayuda, ¿no? En esta parte ahorita es capacitación, ¿sí? Y seguramente ustedes cuando dan el servicio a sus usuarios, posiblemente la Junta de Asistencia Privada, no lo sé, pero pues quiero creer que es así, les pide alguna retroalimentación para ver si estos cursos de capacitación les están sirviendo a ustedes, ¿sí? Y entonces, pues para que haya una retroalimentación y también la Junta de Asistencia Privada sepa si valió la pena el curso, si qué sé yo, ¿no? Entonces, o si hay necesidad de otro tipo de cursos también. O sea, la retroalimentación, como lo dice en ese diagrama, también va y va hacia todas las partes. Entonces, porque también va, por supuesto, para los requisitos del cliente. A lo mejor dentro de las entradas donde están los requisitos de sus usuarios, a lo mejor ahorita no se contempló uno porque a lo mejor ni ellos mismos lo sabían, pero con el servicio que reciben dicen, como que me faltó esto. Y entonces se los dan a conocer a través de esa retroalimentación. Y parte de esto es la mejora continua. Me gustaría, ya les puse un ejemplo de una parte interesada que es la Junta de Asistencia Privada. Ustedes seguramente reconocen e identifican otras. ¿Cuáles serían? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, yo creo que nuestras partes interesadas o grupos de interés son pues todos aquellos organizaciones, instituciones con las que nos relacionamos. Puede ser, como bien dice, la Junta de Asistencia Privada como parte de gobierno, pero también pueden ser las empresas o nuestros proveedores o nuestros donantes y pueden ser internos o externos, ¿no? Entonces, nuestros stakeholders se pueden como dividir en todas estas conjunto de relaciones con las que interactuamos como institución, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias, licenciado Edgar. Sí, efectivamente, bueno, en inglés el término stakeholders, que en español serían eso, las partes interesadas o grupos de interés, como queramos decirle, y efectivamente son con quienes nos relacionamos, pero que también
influyen, ¿no? O afectan de una manera positiva o negativa las actividades que nosotros realizamos, y también nosotros podemos en nuestras actividades afectarlos, ¿no? De manera positiva o negativa. Por eso es bien importante establecer cuál es esa relación, cuál es el impacto, la influencia que tienen en las relaciones que precisamente el licenciado Edgar manejaba, para pues poder saber cómo vamos a responder ante esa influencia que tienen las partes interesadas, ¿no? Bueno, entonces ya con esta idea de partes interesadas y con el ejemplo que nos dijo, algunos de ustedes manejan voluntarios, ¿no? También los voluntarios son partes interesadas. Además de la Junta de Asistencia Privada, pues otras entidades gubernamentales con quienes tienen relación. La misma Hacienda, en el curso pasado se hablaba, ¿no? Que dentro de la estructura incluso tenían una separación, porque por un lado reciben donaciones, pero por otro lado también realizan ventas. Entonces, la relación en un proceso en donde tengo ventas con Hacienda, pues es particular y es muy diferente la forma de llevar a cabo esa relación con las otras actividades en donde se trabaja a partir de donaciones, por ejemplo, ¿sí? Para dar aquí un ejemplo. Entonces, bueno, estas salidas que ya habíamos dicho, pues los receptores de las salidas son clientes internos o externos, que pudiera ser, por ejemplo, en el proceso de compras, pues el cliente interno sería la cocina en donde se preparan los alimentos, ¿no? Como cliente interno, y el cliente externo pues ya sería el usuario, el beneficiario del servicio que ustedes están proporcionando, y otras partes interesadas, como decíamos, la misma Junta de Asistencia Privada, los colaboradores dentro de la organización, el patronato, ¿no? Y las autoridades o los directivos dentro de la organización. Dentro de los colaboradores pudiéramos distinguir al personal directivo, al personal operativo, etcétera, ¿no? Ya ustedes, cada uno tiene definidos, pues, cuáles son las partes interesadas. Bueno, para fines de este curso, lo importante es que en todas estas actividades que llevamos a cabo y en todo digamos, el proceso y ampliado el proceso en lo que, pues, para muchos sería ya la cadena de suministro o la cadena de valor en los procesos, necesitamos establecer una serie de controles, ¿no? De puntos de control que nos permitan dar un seguimiento a estas actividades que se llevan a cabo y medir cuáles son los resultados que estamos teniendo, que eso nos va a ayudar a lograr los resultados previstos, ¿sí? Y en el caso específico de los receptores de las salidas, pues también es importante que tengamos una retroalimentación acerca de la percepción que ellos tienen del grado de satisfacción de los productos o servicios que nosotros brindamos. Ahorita recordé, en algún momento me tocó visitar en el Instituto Politécnico, tenemos varios CENDIs, en donde se da pues además del servicio del cuidado de los niños, se les proporcionan alimentos. Y a mí me llamó mucho la atención que había, pues son niños bueno, los niños ya más grandecitos, ¿verdad? No hablo de los bebés, de 2 años a 5 años o 6 años tal vez, algunos de ellos, en donde ese día estaban preparando mole verde. Lo recuerdo muy bien porque pues a mí me encanta el mole verde y a mis hijas que ya están grandes no les gusta el mole verde. A mucha gente simplemente por el color no les gusta el mole verde y a mí me fascina, ¿no? Pero entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y les están dando mole verde? El pollito estaba deshebrado, pero era el mole verde. ¿Y cómo saben que de verdad a los niños les gusta, que no van a decir, no, qué feo, simplemente por la vista, ¿no? Y hasta la consistencia, cómo se ve? Y entonces ellos me dijeron, es que se lo comen,
los platos lo dejan. Entonces al niño a lo mejor le pudieran preguntar, ¿no? Oye, ¿te gustó la comida? Dice, pero para nosotros la mejor retroalimentación que tenemos es que el niño se acaba el mole verde. Y ahí me di cuenta que a lo mejor lo que me faltó fue darles a mis hijas desde chiquitas el mole verde para que lo pudieran aceptar, ¿no? Hasta la fecha no comen mole verde, de lo que se pierde, ¿sí? Entonces, bueno, es importante tener mecanismos de retroalimentación de los usuarios, tanto internos como externos principalmente, y de otras partes interesadas. Es lo que se buscaría, ¿no? Para garantizar que el proceso está funcionando adecuadamente, que tiene un buen desempeño y que permite lograr los resultados esperados. Este sería el ejemplo de un mapa de procesos. Como estamos hablando de que dentro de la organización tenemos una serie de procesos, pues una herramienta muy que se usa de unos años para acá, bueno, ya el mapeo de procesos está desde los 70s, 80s, con Peter Drucker, etcétera, pero en realidad desde que la norma ISO 9001 se basa en el enfoque a procesos, que es desde el año 2000, un poquito antes, cuando empezó a elaborarse, pues ya en muchas organizaciones están habituadas a elaborar un mapa de procesos, ¿sí? ¿Y qué es el mapa de procesos? Es esta representación gráfica de cuáles son los procesos que se llevan a cabo dentro de una organización, en este caso de una institución de asistencia privada, y cuáles son las interacciones que tenemos en estos procesos. Y normalmente lo que hacemos es identificar cuáles son esos procesos y luego darles una clasificación, ¿sí? Y normalmente hablamos de procesos esenciales o procesos sustantivos, también se les llama, o procesos principales. En algunos países de Latinoamérica le llaman procesos misionales. ¿Por qué? Porque estos procesos, como les quieran llamar, principales, sustantivos, misionales, están asociados con la razón de ser, ¿no? Con el propósito, en este caso, de la institución. Entonces, si vemos acá, tenemos un proceso de atención de partos y recién nacidos. Entonces, aquí estamos hablando de un hospital o una clínica, ¿sí? Un proceso de emergencias, un proceso de atención de consulta externa, el proceso de atención de cuidados intensivos, un proceso de programación de cirugías y un proceso de atención de servicios de hospitalización para los pacientes que requieren ser hospitalizados, ¿sí? Estos serían los procesos principales o procesos sustantivos que están relacionados con el propósito o la razón de ser de la institución de asistencia privada, en este caso una clínica u hospital, ¿sí? Y luego tenemos los procesos que algunos le llaman estratégicos, otros les llaman directivos, ¿sí? O procesos gerenciales, en donde tenemos como ejemplos la planeación estratégica, la gestión de la información, gestión de la calidad, la gestión del abastecimiento, la gestión del conocimiento, que en los últimos años se le ha dado mucha relevancia porque es importante que el conocimiento que se genera en las organizaciones se gestione, facilite su transmisión y sobre todo su protección, ¿no? El cuidado y además pues incrementar ese conocimiento. Y luego tenemos procesos de apoyo. Estos procesos de apoyo pues son igualmente relevantes, pero no son los relacionados directamente con la razón de ser de la institución. Sin embargo, pues son indispensables para que estos procesos puedan funcionar de una manera adecuada. Y aquí pudiéramos tener, por ejemplo, proceso de apoyo de diagnóstico, trabajo social, que va a determinar pues las condiciones de los usuarios a quienes se les va a proporcionar el servicio, en algunos casos en función de la situación socioeconómica de la persona, pues son el tipo de apoyos que se les dan, a veces simplemente es gratuito o se les pide una cuota mínima de recuperación, que eso ayuda también, etcétera, ¿no? La farmacia, la nutrición, el banco de sangre, fisioterapia, entre otros, y tenemos
otros procesos que pudieran ser la gestión de los recursos humanos, del recurso económico, los servicios generales, asesoría jurídica, comunicación, entre otros, ¿no? Este es solamente un ejemplo. En cada institución, en cada organización, pues este mapa de procesos cambia, pero es una forma muy sencilla, muy esquemática de que podamos ver a qué se dedica la organización y cuáles son los procesos y también cómo interaccionan estos procesos entre sí. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Sí. Y Bueno, nada más me gustaría aclarar, sí. perdón, Cristi, acotar, que no porque les llamen a esos procesos esenciales, les llamen principales, no quiere decir que los otros no lo sean, porque si no tengo el recurso financiero, pues no puedo echar a andar mis recursos esenciales. Entonces, todos son tan importantes. Y si falla uno, puede ser que falle todo el sistema, porque además esto debemos de verlo como sistema. Es una interacción entre todos ellos. Entonces, es muy importante. Sí, bueno, hablando de eso, por ejemplo, en servicios generales estaría todo el mantenimiento de la infraestructura, la limpieza. Imagínense que en una sala de cirugía no tengamos la limpieza, la higiene, ¿no?, adecuada, o no existan un control, por ejemplo, de los insumos que se requieren, simplemente el oxígeno. Recuerdo que hace años, ya tiene unos años, pero hubo algún problema en algunos hospitales porque el oxígeno que utilizaron venía contaminado y ocasionó la muerte de algunos pacientes. Entonces, fíjense lo relevante que es tener el control de todos los procesos, ¿no? Y sí, efectivamente, como lo menciona Luis Manuel y que les había yo comentado, todos estos procesos son igualmente relevantes. La diferencia es que no son la razón de ser, ¿no?, de la organización. O sea, son procesos que ayudan a que realicemos de una manera adecuada los procesos sustantivos dentro de la organización. Algunos confunden la parte de procesos estratégicos con estos, ¿no?, sustantivos, porque le llamamos como estratégico porque pues son digamos, es lo que hacemos, pero en este caso el llamarle estratégico se refiere a aquellos procesos que definen, ¿no?, desde la planeación estratégica y que llevan a cabo a través de la evaluación también, pues cuál es el rumbo de la institución, qué estrategias se van a definir, qué acciones, y sobre todo cuando no se están logrando los resultados, pues cómo podemos actuar, qué modificaciones podemos hacer para retomar el rumbo, o si el rumbo lo tenemos bien, pues qué acciones adicionales, qué estrategias vamos a realizar para aprovechar las oportunidades que nos da el entorno. Bueno, y aquí hay un ejemplo ya muy, muy claro de lo que decíamos entre el proceso global, el procedimiento y las actividades de un proceso, ¿sí? Entonces, las actividades es esa división de lo que hacemos en un proceso, ¿sí?, en unidades que tengan como que un propósito muy específico, ¿no? Entonces, aquí es un proceso de atención de consulta externa hospitalaria, hablando del ejemplo anterior. Entonces, tenemos aquí orientar al paciente de portería. Entonces, la actividad, pues aquí tenemos simplemente el consecutivo de las actividades que nos habla de la secuencia en que se llevan a cabo las actividades. El primero, pues, dar orientación al paciente que llega, ¿no? Bueno, aquí hablan en portería, debe de ser de algún otro país, porque nosotros sí hablamos de portero, pero principalmente en fútbol, difícilmente hablamos de portería como la recepción, ¿no?, que es lo que conocemos, ¿sí? Entonces, la actividad es esa, es proporcionar orientación al paciente que llega al hospital, ¿sí?, a la recepción. Y luego evaluar la oportunidad y pertinencia de las referencias, ¿no? O sea, yo me imagino que llega tal vez con algún diagnóstico, etcétera. Esta es la secuencia de actividades. Esta es cada una de las actividades que vamos a realizar. Y esta es el procedimiento, ¿sí?, la descripción de
de cómo vamos a realizar la actividad. Entonces aquí dice, el personal de portería, de recepción, orienta de forma clara hacia dónde debe dirigirse el paciente para recibir la atención solicitada, ¿sí? Puede ser de cierta manera o no. Ahorita estoy recordando que a veces cuando llamamos por teléfono, incluso a un hospital, nos contesta en el conmutador y es una grabación que dice, si requiere tal cosa, marque 1, si requiere tal cosa, marque 2. Y así nos vamos hasta el número X, ¿sí? Y fíjense, el proceso es, la actividad dentro del proceso es el mismo y lo que cambia es la forma en cómo llevamos a cabo la actividad, ¿sí? Aquí netamente automatizado, en donde a veces hasta nos cansamos porque no sabemos qué número es el que debemos de marcar, ¿sí? Y bueno, aquí como parte ya lo veremos dentro de los procedimientos, pues vamos a definir quién es el responsable. En este caso sería cuál es el resultado que esperamos. Entonces, como decíamos, el procedimiento pues es esta descripción de actividades y el proceso son la secuencia de actividades que llevamos a cabo. ¿Alguna duda, algún comentario? Y yo, perdón, Sí. perdón, se me pasó comentarles, desde poquito antes de las 9 de la mañana, se les compartió esta presentación a través de una carpeta compartida en Google Drive, con la cual pueden acceder a través de su correo electrónico que proporcionaron a la Junta de Asistencia Privada. Se me pasó decirles, pero ya está disponible ese material, además de otros materiales que les pueden servir a ustedes de apoyo para sus actividades y para realizar ese tipo de tareas en su organización. Entonces, si alguien, por favor, no lo recibió en su correo electrónico el enlace para la carpeta compartida y puedan tener acceso al material, avísenos por favor para tenerlo de manera inmediata. Sí, perdón, olvidé decirles que ya tienen el material o que ya está disponible para que lo bajen y dispongan de él, además de material adicional que les puede servir en orientación a sus actividades. Mil disculpas, por favor. Listo, Cris. Gracias, Luis. Bueno, entonces vamos a empezar con un primer ejercicio, porque la elaboración del manual de políticas y procedimientos, pues es importante que tengamos muy claro, ¿no? Que partamos de cuáles son los procesos que vamos a llevar a cabo dentro de la organización, porque de ahí se van a derivar pues los procedimientos para llevar a cabo esos procesos. Entonces, el primer ejercicio va a ser identificar cuáles serían los procesos. Es solamente a nivel de identificación, ¿no? Si alguno quiere elaborarlo como un mapa de procesos, pues sería ideal, pero en realidad por el tiempo lo que les pediríamos es que hagan un listado de cuáles son los procesos que ustedes tienen identificados. Recordemos que estamos hablando de procesos y no de una actividad en particular, ¿sí? Por ejemplo, pudiera ser la atención de solicitudes de los sujetos, ¿no? De asistencia, o la prestación como tal del servicio, un proceso de planeación, de administración, o dentro de administración podríamos tener compras, recursos humanos, comunicación, como lo vimos en el mapa anterior. De acuerdo a la institución de asistencia en la que ustedes colaboran, ¿cuáles son los procesos que tienen identificados, ¿no? Los que ustedes tengan en este momento, que pueden ser tanto los sustantivos como los de apoyo, o los procesos estratégicos o de dirección, ¿verdad? Como planeación. Y vamos a tener 10 minutos para realizar esta actividad. Luis, ¿me ayudas a claro, tomar el tiempo que... Sí, claro, independientemente de que no necesitan esperarse los 10 minutos para que si alguien termina, pues ya los trae identificados, nos lo pueda compartir. Y empieza a correr el cronómetro aquí en el... Sí. Y yo me voy a regresar al ejemplo del mapa de procesos que les puede apoyar, ¿no? Para que ustedes vean este proceso, sí lo tenemos, no, tal vez, ¿verdad? Y en los procesos sustantivos, pues si ven, los procesos de apoyo y estratégicos son comunes, ¿no? En prácticamente todas las instituciones u organizaciones, pero los procesos
sustantivos, ¿verdad? O los procesos misionales, pues sí, cada uno, estos procesos son únicos para cada institución porque dan servicios distintos. Pueden ser similares, pero son servicios particulares, ¿no? Entonces, dejo ahí para que puedan hacernos el favor de presentar. Y perdón, esta Valeria, la licenciada Valeria de la Torre nos pregunta si podría ser el proceso para ser voluntario. Bueno, podría ser sí, el proceso para reclutar, de Claro. reclutamiento, ¿no? De voluntarios. Sí, o sea, reclutamiento y selección, me imagino, y también incluso inducción y capacitación, porque una vez que primero promovemos, ¿no? El que haya voluntarios, hacemos una selección para garantizar que cubren los ciertos requisitos, se les da una inducción de qué es lo que hace la institución y pues se les capacita para que puedan ejercer su labor como voluntarios. Entonces, realmente, si vemos, son una serie de actividades, por supuesto, son los que ustedes, pero fíjense, aquí no se trata de definir las actividades de un proceso, se trata de identificar. Uno sería el proceso ¿qué decía? De reclutamiento o de invitación a voluntarios, no sé si se le llama, si es correcto decirle reclutamiento, ¿no? De invitación a voluntarios. Ese es un proceso, pero hay otros procesos. No nos vamos ahorita, en este primer ejercicio, no vamos a desglosar las actividades del proceso. Simplemente vamos a enunciar, a identificar, a enlistar cuál es cada uno de los procesos, ¿sí? Ya en una siguiente etapa, entonces sí vamos a tomar uno de esos procesos y vamos a desglosar las actividades que se llevan a cabo en ese proceso, ¿sí? Entonces, el proceso de invitación o de reclutamiento a voluntarios sería uno de los procesos. ¿Qué más procesos se manejan en su organización? Sí, por ejemplo, aquí uno de los procesos de la Junta de Asistencia Privada es la capacitación. Y nada más nos quedamos con eso, el proceso de capacitación, que tiene muchas actividades, eso ya es otra cosa, pero ahorita es identificar el proceso, ¿no? El proceso de selección de proveedores, por ejemplo, que puede haber en alguna compañía, todo el mundo lo puede hacer. Entonces, O ahí sería el proceso de compras, que dentro de compras tenemos una actividad específica que es selección de proveedores, ¿verdad? También, o sea, vamos a lo general. Normalmente en esto del mapeo de procesos vamos de lo general a lo particular. Entonces, ahorita nos quedamos en esa identificación de los procesos generales, ¿no? Me gustaría comentar que es bien importante esta identificación de procesos, porque muchas veces en las organizaciones hacemos el manual de procedimientos de una manera inversa, ¿no? O sea, empezamos a definir, necesito este procedimiento, este otro, y nos llenamos de procedimientos que a lo mejor varios de ellos corresponden a un proceso y pudiéramos trabajar de una manera más ordenada, más sencilla, ¿no? Más concreta, en lugar de estar desglosando tanto. Y entonces tenemos una gran cantidad de procedimientos que a veces ni los utilizamos y que no le aportan valor a la organización. Si partimos de identificar cuáles son los procesos y ya después de ver cuáles son las actividades que están con las que se lleva a cabo ese proceso, eso nos va a permitir ver cuál es la complejidad de esas actividades, si necesitamos hacer un solo procedimiento para describir todas las actividades de ese proceso, o si hay actividades que requieran una descripción más detallada, tanto para facilitar la ejecución, o sea, la operación, el control de esos procesos, como para la capacitación al personal, ¿no? Y la conservación, habíamos dicho, ¿no? La protección y la conservación del conocimiento de la organización.
¿sí? Entonces, por eso es bien importante que el primer paso que hagamos sea identificar los procesos para de ahí derivar o tomar la decisión de cuáles son los procedimientos que serán necesarios, o uno solo o varios procedimientos, o incluso instrucciones de trabajo para una determinada actividad por la complejidad, ¿no? El nivel de detalle con el que requerimos describir cómo se lleva a cabo. Sí, la licenciada Yadira Alejandra Nieto habla del proceso de planeación estratégica, que efectivamente es un proceso, y nos gustaría saber, licenciada Yadira, por ejemplo, a qué se dedica su institución de asistencia privada, para ver si nos puede ayudar a identificar un proceso de los esenciales. Igualmente, si alguien ya terminó, puede compartir, adelante. No sé si nos está escuchando la licenciada Yadira Alejandra. Sí, buenos días. Buenos días. Y, por ejemplo, ¿a qué se dedica su institución de asistencia privada? Bueno, tiene varias ramas. Se dedica a... tiene varias pues instituciones. Tiene casas hogar para niñas, casas de reposo para adultos mayores. Se dedica a dar apoyos económicos para estudiantes y administrados panteones. Y perdón, lo último no entendí. Administrados panteones. Ah, ok. Es decir, ahí detecto al menos 4 procesos. ¿Sí? Uno es, no sé cómo se le llame, aquí el nombre seguramente ustedes lo tienen, pero es la asistencia a las niñas. Depende de lo que sea, yo lo puedo llamarlo de manera general, el proceso de asistencia a niñas, ¿no? Otro Bien. era de proceso de atención a adultos mayores, que lo pueden englobar incluso en uno solo ambos y de luego decir que son sus procesos, pero todo depende de cómo lo lleven ustedes. Otro tercero era el de los para estudiantes, ¿verdad? Entonces, y finalmente el de los panteones. Al menos yo ahí detecto 4 procesos. No sé tú, Cristi, cómo lo veas. Bueno, yo más que esos 4, bueno, si lo queremos ver aquí como procesos, serían 4 procesos, pero en realidad son 4 instituciones con diferentes actividades, ¿no? Entonces, en el proceso, en esa institución en donde se da apoyo a los estudiantes, pues yo ahí identificaría para iniciar o sea, el macro proceso como proceso de becas, ¿no? De otorgamiento. Y dentro de ese proceso, yo podría decir ahí sí, el proceso de selección, ¿no? Supongo, porque deben de tener muchas solicitudes y a lo mejor no a todos se les puede brindar el proceso mismo del otorgamiento y a lo mejor el seguimiento para ver cómo se va dando. No lo sé, ¿no? No sé cómo trabajan. Y en la institución, que es una casa hogar, ahí yo identificaría, sí, eso de asistencia a los niños, no sé si que sea, sería, por ejemplo, el servicio de lo que es el hospedaje, la alimentación, o no sé cómo el nombre que les dan ustedes, pero por un lado son así, ¿no? El mantenimiento de las instalaciones, ¿no? La parte de administración, ahí tenemos dentro de la alimentación, pues ya habíamos puesto un ejemplo en particular, ¿no? No sé si dentro de la casa hogar se les dé también la educación o nada más ahí viven y se traslada a los niños a una escuela para que tomen la educación. Entonces ahí es donde tendríamos los diferentes procesos, ¿no? El de hospedaje, el de alimentación o el de cuidados, ¿no? A lo mejor haya así un psicólogo, una atención, no sé, ¿verdad? El de darles vestido, ¿verdad? Qué sé yo, ¿no? No sé los nombres que ustedes tienen, pero simplemente en la casa hogar yo ahí encuentro, además de planeación estratégica, pues otros procesos relacionados, ¿verdad?
Esa sería la idea, que ustedes vayan identificando cuáles son los procesos. Y aquí, como dice, es una institución muy grande que tiene ciertas, digamos, tiene como áreas distintas, ¿no? No, es que no quiero usar los nombres como si fuera una empresa comercial, como nichos de mercado o como propósitos diferentes. No es lo mismo la atención a esos niños en la casa hogar que la casa de reposo, creo, dijo, para adultos mayores, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades y yo no los integraría en uno solo porque entonces son muy distintos. A lo mejor la parte administrativa sí es similar, pero los procesos sustantivos son independientes uno de otro. Entonces, yo lo manejaría así por cada una de las secciones de las áreas, ¿no? De apoyo que ustedes manejan, yo lo pondría de esa manera. Sí, No sé es. si queda claro. Sí, sí, claro. Gracias. Bueno, Muy amable, gracias. Con esto, perdón, como pueden ver, no es más que definir el nombre del proceso. No se dijo qué se hace en esos procesos, tal cual. Es nada más identificar los procesos. Es lo importante. Por ahí empecemos, hacia la parte, como bien dijo Cristi, en la parte macro, para después ir yendo de lo general a lo particular. Y en este caso se tendría que hacer un manual de políticas y procedimientos general de la institución como tal o de cada uno de las instituciones que administran. Miren, a mí sí es una recomendación desde fuera, sin tener el conocimiento pleno, ¿no? De cómo ustedes trabajan. Si es una sola institución que tiene varias áreas, y a lo mejor toda la parte administrativa es general para esas áreas, ¿sí? Entonces yo haría un manual de procedimientos administrativos que es común a las 4 áreas. Y ya haría un manual de de políticas y procedimientos, digamos, operativos para cada una de esas secciones o áreas en particular, porque, como digo, no puedo en un solo procedimiento decir cómo se va a dar la atención a niños en una casa hogar que a ancianos en una casa de reposo, o las becas, ¿no? O sea, como que son ámbitos distintos cada uno de ellos. Y creo que había otro más, ¿no? Que ahorita ya lo dejé porque era... Panteones, ¿no? Lo de panteón. Sí, pues todavía más, ¿no? Todavía muy diferente. Pero una cosa muy importante de lo que menciona Cristi, ahorita cuando ella utilizó el ejemplo de los estudiantes, ella mencionó las becas y dijo que, que seguramente no todos los que van a solicitar un servicio ahí se les puede otorgar esa ayuda. Y fíjense, ¿por qué no se les puede otorgar esa ayuda? De ahí se desprenden las políticas del por qué sí o por qué no. ¿Sí? Para irlo teniendo en cuenta, cuándo sí, cuándo no. Y entonces ahí ya entra una política, porque no se trata de, sí, a todo el que llega ahora le vamos a darle beca. No, espérame. No se puede. Tenemos que poner ciertas reglas, ciertos requisitos. Y entonces ahí empiezan las políticas. Y bueno, yo quisiera nada más resaltar que, como dije, pues no tenemos el conocimiento de cómo están funcionando en realidad. Desde fuera, la percepción, la recomendación sería esa, ¿no? Porque si no, engrosamos mucho un manual de procedimientos con una gran cantidad de actividades, de procesos que son diversos, ¿no? Así es. Espero le haya sido pues en general, sí, en lo que usted dijo, así es, así, tal cual. Así sin profundizar, así es. Sí. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Didier. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere poner su ejemplo? Valeria de la Torre nos comenta, selección de alianzas estratégicas con empresas del sector. Aquí para nosotros, como no sabemos qué sector, pues valdría la pena indicar qué es sector, ¿no? Propuestas y o selección de actividades. Ser voluntario. Servicio social de alumnos universitarios y difusión y comunicación de las actividades. Nos pone como procesos.
el proceso de ser voluntario, pues sí, bueno, pues dentro de alguna manera como hace rato se mencionó, ¿no? La invitación y el reclutamiento y selección de voluntarios, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero hacer algo que por mi condición física no me permita llevar a cabo una actividad, pues entonces igual por políticas me rechazarán. Este trabajo es un pesado, se requiere cierta fuerza física, tú no la tienes, no puedes participar. No porque te estemos excluyendo, sino es por la seguridad, ¿sí? Cosas así. Cristi, ¿quieres comentar algo? Sí. Sí, bueno, aquí estoy viendo eso, ¿no? Ser voluntario me parece que sí puede ser un proceso. A lo mejor aquí simplemente es ver el nombre, ¿no? Que le daríamos al proceso. Así es. Como servicio social de alumnos universitarios. A lo mejor lo que pasa es que ustedes admiten estudiantes de universidad para que hagan su servicio social. Entonces sería a lo mejor gestión de servicio social o administración, ¿no? Del servicio social o simplemente servicio social o atención, ¿no? A servicio social. Simplemente sería el nombre con el que consideren ustedes más acorde, más conveniente a lo que se refiere ese proceso como tal. Ser voluntario, pues sí, o sea, entonces pero ser voluntario es que ustedes solicitan o invitan a personas a llevar a cabo el voluntariado y a realizar una actividad. Entonces, igual sería, ¿no? Como invitación, reclutamiento o atención al voluntariado o qué sé yo, ¿no? Yo solamente recomendaría tratar de como afinar un poco más el nombre de los procesos que tienen, ¿sí? Y la definición y difusión y comunicación de las actividades, pues yo lo dejaría como actividad de comunicación, como proceso de comunicación, ¿no? En ese proceso de comunicación, pues difundimos las funciones, las responsabilidades, las actividades que se van a realizar, los resultados obtenidos, ¿no? Estrategias que se hayan fijado, etcétera. Comunicamos de manera general. Entonces yo lo dejaría como proceso de comunicación, creo que es más amplio, ¿no? Que es más abarcativo. Sí, muy bien. Muy bien, Licea Valeria, muchas gracias. No sé si tenga algún comentario al respecto. No, muchas gracias. Buenas tardes. La verdad es que todo lo siento muy claro y pues me ayudaron mucho a ver más allá de lo que tenía planteado en mi cabeza. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Marisela Pues, de la Cruz, ay, perdón. Sí. No, sí, está bien, está bien. Marisela de la Cruz dice recepción y atención a usuarios, control de citas, atención en consulta externa, cobro de cuotas de recuperación, estudios socioeconómicos, hospitalización. Son los que nos dice Marisela de la Cruz. Y ahorita leo los de Lorena Amaro, que también nos puso aquí varios. Sí. Yo aquí la recomendación sería exactamente la misma, ¿no? Tratar de afinar un poquito más de la parte de, por ejemplo, cuando dice cobro de cuotas de recuperación, a lo mejor sería, no sé, internamente, proceso de cobranza no sé, algo así, ¿verdad? Para que sea... Sí, y tal vez lo de estudios socioeconómicos pudiera ser un subproceso dentro del proceso de cobranza. Primero hago un estudio socioeconómico para determinar cuáles serían las cuotas que pagaría el sujeto, ¿no? de atención o el usuario. Y así. Pero bueno, realmente son los procesos como están, y yo digo nada más a lo mejor pensar en afinar un poco más los procesos. Y aquí hay informes de los servicios, sí, que yo lo dejaría como informes, inscripciones, y de entrevistas a los padres de los beneficiarios, pues yo también lo pondría como inscripciones, porque dentro de la inscripción estaría a lo mejor una actividad o un subproceso dentro de inscripciones que serían las entrevistas a los padres, ¿no?
valoraciones de los beneficiarios, educación preescolar. Esta valoración no sé si está dentro del proceso de inscripción o es algo adicional, como ya posterior, ¿no? Como un seguimiento y valoración. Educación, terapias físicas de lenguaje, está bien. Sesiones sensoperceptuales, ¿vale? Administrativos, mantenimiento, ¿sí? A lo mejor, fíjense, en todas estas terapias física del lenguaje pudiéramos tener como un macro proceso que sería, no sé si terapias o servicios o algo así, y dentro de ese ya tendríamos los subprocesos de terapia física, terapia del lenguaje, las sensoperceptuales. Perdone, no había escuchado yo ese término, a lo mejor luego nos dejamos de tarea investigar a qué se refiere, ¿verdad? Y muy bien, proceso administrativo que incluye muchos, mantenimiento, reclutamiento y selección de personal, que no sé si queda dentro del administrativo o lo manejen ustedes aparte. Recaudación de fondos, sí, muy bien, comedor y de estancia, me Muy parece. bien. Okay. ¿Y hay más todavía? Déjame ver. Médico. Sí. Marisela dice que entendido, muchas gracias. Y Alejandra Mejía comenta procesos médicos, quirúrgicos, procesos de apoyo como mantenimiento. Efectivamente, Muy bien. ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues ojalá que haya sido claro para ustedes, porque como les decía, a mí me parece que es fundamental que antes de elaborar un manual de procedimientos, primero tengamos definidos cuáles son esos procesos generales que manejamos en la institución y a partir de esto podamos derivar de una manera más adecuada cuáles serían los procedimientos que tenemos que desarrollar, ¿sí? Una pregunta. Por favor, por favor. Sí, dentro de la realización de este mapa de procesos al interior de nuestra institución, ¿se puede meter también los subprocesos o nada más, o eso se tendría que manejar de manera independiente? Mire, en el mapeo de procesos, lo que se hace es igual, partir de lo general a lo particular. Entonces, ahí el mapeo de procesos se dice que se puede hacer por niveles. En ese sentido, usted puede hacer primero un mapa global de los macroprocesos o de los procesos generales y después de hacer un segundo mapa con esos subprocesos para no saturar, ¿no? El mapa de procesos, diría, no sé si es el término adecuado, pero para que no sea muy cargado, muy pesado el mapa. Este mapa que tenemos aquí, pues como vemos, es un mapa sencillo que nos permite ver cómo está. Pero yo le pondría como ejemplo, en servicios generales, a lo mejor tengo dentro de servicios generales, tengo tal vez compras, que aquí no me aparece, ¿verdad? Compras, mantenimiento, limpieza, transporte, por ejemplo, si es que tenemos, ¿no? Dentro del hospital, pues servicios de transporte, a lo mejor ambulancias, ¿no? Para trasladar a pacientes, etcétera. Entonces, sí, respondiendo a su pregunta, sí, la recomendación sería también hacer varios mapas, no en uno solo, ¿no? Un mapa general y luego ya mapas en donde puede en uno solo establecer los subprocesos o varios mapas de un proceso, dependiendo de qué tantos subprocesos tenga, de cada proceso hacer a los diferentes subprocesos, ¿sí? No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, hablar del mapeo de procesos sería realmente un curso adicional, ¿no? Aquí nada más nosotros quisimos, pues, introducir acerca del concepto del mapeo de procesos como una herramienta que puede ayudar para la elaboración del mapa, ¿no? Del manual de políticas y procedimientos, pero sí, es una herramienta muy valiosa que ayuda mucho a esquemáticamente poder describir los procesos, los subprocesos de la organización y de ahí pues derivar los procedimientos, los diagramas de flujo, etc. Así es. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, muchas gracias. Por nada. Gracias. Bueno, es a veces imposible leerlo de todos,
pero quien haya hecho y necesite una retroalimentación, les pongo aquí los correos tanto de Cristi como de un servidor para que si gustan enviárnoslos y nosotros les damos retroalimentación. Bien, pues adelante, entonces continuamos, ¿verdad? Sí, Luis, ¿pudieras compartir tú para buscarle un ejemplo Claro que sí. acerca de los mapas de procesos y subprocesos, por Claro, favor? por supuesto, claro que sí. Déjenme ver aquí. Ok. Creo que estamos aquí. Déjame entonces. Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó? Ah, es que el chat se me hizo grande aquí. Ok, entonces creo que estábamos aquí. Oye, Luis, Sí. perdón, ya lo encontré. Si me Ah, ok. permites, puedo de una vez compartirlo Claro, para ya luego darle continuidad, ¿no? Al curso. ¿Es posible? pues, adelante. Miren, a lo mejor nada tiene que ver con el proceso, las instituciones de asistencia privada. ¿Sí están viendo ya? Sí, 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 ¿Sí? ya se ve. Sí. Bueno, aquí tenemos, es una, digamos, podríamos decir aquí la Secretaría de la Marina o algo así, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que tienen, perdón, ya me salté al segundo, tenemos, en una primera etapa tenemos procesos estratégicos que ellos llaman planeamiento estratégico, procesos de evaluación como control y evaluación, procesos misionales, que estamos hablando de 3 procesos, ¿no? Marítimo, fluvial, terrestre. O sea, es como la Secretaría de la Defensa o qué sé yo, ¿verdad? Algo así. Y luego procesos de apoyo, dice administración del talento humano, educación, administración de recursos, inteligencia, acción integral, gestión jurídica. Este es el mapa global, es ese mapa que diríamos el nivel cero, el macro, los macro procesos, ¿verdad? Y luego lo que ellos hacen en relación con la pregunta que nos había comentado es, por ejemplo, el proceso de planeamiento estratégico lo dividen en planeamiento para las operaciones, elaboración de planes de acción, proceso doctrina, que no sé a qué se refiera, ¿sí? Y el proceso de evaluación, perdón, el proceso de evaluación, pues lo dividimos en el de inspecciones, control de proceso, gastos personales, control interno, ahí está, que a lo mejor arriba no lo vimos. Y fíjense, el proceso de administración de talento humano, todos estos subprocesos que se manejan, ¿verdad? Y así como ese, pues está cada uno, ¿no? De los subprocesos. Si desde un inicio nos pusieran toda esta información, sería un mapa de procesos muy difícil de comprender, ¿no? De entender cómo es que está funcionando. Y así por niveles, partiendo de los macroprocesos y luego dividiendo, desglosando cada macroproceso en los subprocesos, pues es una forma más sencilla, ¿no? De comprenderlo. No sé si con este ejemplo haya quedado más claro, ¿verdad? Sí, claro que sí, ya quedó mucho mejor. Pero entonces Gracias. tenemos que hacer Sí, distintos mapeos, ¿no? O sea, sí, por claro. áreas, o por direcciones o coordinaciones, y a su vez cuáles son los subprocesos que ellos tienen. Así así es, puede ser. A lo mejor para fines de la institución puede ser suficiente un mapa de procesos general. A lo mejor ustedes deciden dentro de ese mapa de ese mapa de procesos derivar a los subprocesos en cada una de las direcciones, como usted dice, porque están asociados, ¿no? Los procesos a quienes los realizan dentro de la estructura organizacional. A mí siempre me ha gustado porque además, si se fijan, pues la forma de presentar los mapas es muy abierto y aquí pues es digamos, como una Secretaría de la Marina y poner hasta el barquito y el mar, pues es algo que identifica mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí está completamente abierto, es simplemente el ejemplo de cómo hacer ese mapeo. No,
hay algunos otros, pero déjenme ver si puedo compartirles rápidamente algún otro, muy, muy rápido. Perdón, Luis. No, adelante, adelante. Es que eso es importante porque sí, la manera de elaborar el mapa de procesos también queda a gusto de ustedes que les sirva, que se comprenda por la organización. Sí, este es un proceso así, el macro proceso muy general, ¿no? Si se fijan en los procesos misionales, tenemos planeación y manejo de áreas del sistema, consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entonces ya desde ahí pues nos da. Y de apoyo tenemos dos, ¿no? Gerencia de talento, recursos físicos financieros, sistemas de información. Por supuesto que cada uno de estos, incluso de los misionales, podríamos dividirlo en subprocesos, ¿verdad? Déjenme ver rápidamente uno más y ya para que espero que esto les sirva, déjenme ver. Sí, insisto, lo importante es que ese mapa le sirva a la organización. Claro. Hay quien lo hace Los misionales siempre van al centro, o sea, es la razón de ser por la cual estamos, si no los otros no existirían, o sea, es decir, los de apoyo y los otros procesos de... Es lo que generalmente se acostumbra, ¿no? Ustedes pueden ponerlo como ustedes gusten, pero realmente, pues la parte central es nuestra función sustantiva, ¿no? Fíjense, aquí es un área de aeronáutica civil, entonces tenemos los procesos básicos o misionales y vemos que son muchos, ¿no? Los procesos de apoyo y los procesos estratégicos, ¿verdad? Comunicaciones, que es uno de los que nos comentaron hace un momento, y la parte de planeación, que también lo señalaron. Y de cada uno de estos, si ven, por ejemplo, aquí ya tenemos, dentro de la planeación, aquí ya dividimos en 3 subprocesos, ¿no? Y de estos procesos de apoyo, pues tenemos también los subprocesos dentro de cada uno de esos. Fíjense nada más, por ejemplo, en talento humano, nómina, salud ocupacional, bienestar, situaciones administrativas, ¿sí? Financiera, informática, administrativa, o aquí ya los procesos básicos, y entonces tenemos el servicio, la navegación aérea, y tenemos todos estos procesos, ¿no? Lo van dividiendo, transporte aéreo, y entonces ahí va cada uno. ¿Se fija? Entonces lo que hace es ir partiendo de lo general a lo particular, describiendo ya con más detalle cómo están los subprocesos dentro de un macroproceso, ¿sí? Así está. Si ustedes gustan, luego, Luis, ¿me recuerdas? Les compartimos este material, lo subimos al Drive para que lo pudieran consultar si a ustedes les sirve, ¿no? Si les es de utilidad. Claro Listo. sí. ¿Quieres que Sí. continúe yo presentando? No, si quieres continúo, Mónica Cortés nos pregunta si el mapeo debe realizarse en forma de mapa forzosamente o se puede realizar en forma de relación o lista. Sí. Miren, yo para fines de la elaboración del manual de políticas y procedimientos, se puede simplemente enlistar, ¿no? Ahora, nos ayuda, yo soy muy gráfica, nos ayuda que sea, si pudiéramos hacer un mapa de proceso, porque así vemos también las relaciones que existen y si hay procedimientos que vamos a desarrollar que pudieran estar asociados con otros procesos, ¿no? Pero no es forzoso, no es obligado, ¿no? Aquí la recomendación es primero identificar cuáles son los procesos y si usan una herramienta de mapa de procesos, pues les ayudaría simplemente a tener un mejor panorama de cómo están relacionados entre sí esos procesos para describirlos. No es obligado y es solamente una recomendación. Si tenemos un sistema de gestión de la calidad de nuestra institución, lo más conveniente siempre es tener un mapa de procesos, porque pues eso ayuda a describir de una manera general cómo estamos. Si es para fines del mapa, del manual de políticas y procedimientos, con que los enlistemos es suficiente. Y tampoco es obligado en el sistema de gestión, es una práctica muy común que además es una buena práctica. ¿Sí? Sí. Ok. No sé si quedó contestada la pregunta.
Parece que sí, dice muchas gracias. Gracias a usted. Ok, gracias. Bien. Bueno, pues entonces continuemos ahora con lo que son las políticas. Y hace rato pues ya mencioné de de dónde puede salir una política, ¿no? Con el ejemplo que pusieron ustedes y que Cristi nos ayudó a determinar, creo que fue Yadira, sobre la atención a los estudiantes y concretamente con becas. Bueno, pues estas políticas son una guía básica para la acción y prescriben esos límites generales dentro de los cuales debemos realizar nuestras actividades en la organización. Y conocer las políticas en una empresa proporciona el marco principal sobre el cual se basan todas las acciones que se llevan a cabo en la misma. ¿Sí? Las políticas, por lo tanto, como dice aquí, las políticas y procedimientos son una parte esencial de cualquier organización porque proporcionan una hoja de ruta para las operaciones diarias. Aseguran el cumplimiento de las leyes y regulaciones, porque precisamente nos va a decir, si no se cumple con esto, no pasa, ¿sí? O para que pase se requiere esto. Brindan orientación para la toma de decisiones y simplifican los procesos internos. Y cuando digo esto también me refiero a que simplifican muchas veces, cuando ya entremos en la parte final, en la diagramación de los procesos o de un procedimiento en particular, nos simplifican los pasos a seguir, ¿sí? Y entonces, pues bueno, a medida que los líderes de la organización crean y aplican políticas, es importante asegurarse que los colaboradores entiendan por qué debemos de seguirlas, ¿sí? Y muchas veces también el seguir estas políticas son por aspectos de seguridad. Entonces, pensemos en una institución de asistencia privada que ayude a pacientes con SIDA, por decir algo. Entonces, debemos de seguir las políticas para atender a esos pacientes para que no nos vayamos a contaminar, para que nos protejamos y protejamos al personal de la organización. Entonces, seguir las políticas es bueno para todos, ¿eh? Y podemos también aquí ver que en el manual de políticas y procedimientos, pues estas políticas es un documento administrativo que contiene también, junto con todo el manual, de forma ordenada y sistemática, esos procedimientos para la ejecución de las actividades que deben de seguirse en las funciones encomendadas dentro del manual de la organización. Por eso es que es importante que ese manual de organización esté actualizado como se comentó anteriormente, porque de esta manera se describen todas las instancias administrativas que ahí intervienen, que ahí participan, con la responsabilidad que cada una de ellas tiene y su participación dentro de la organización. Por lo tanto, es un instrumento de apoyo administrativo que agrupa todos los procedimientos precisos, es decir, todas las maneras de cómo llevar a cabo nuestros procesos con un objetivo común, que describen la secuencia lógica y las distintas actividades en que se compone cada uno de los procedimientos que los contienen o que los integran, señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse esas actividades. Y finalmente, en un manual de políticas y procedimientos se documenta la tecnología que se utiliza en una organización y que debe contestar las preguntas sobre lo que se hace, que corresponde de alguna manera a las políticas, y cómo se hace, que corresponde ya al procedimiento, para administrar dicha organización y para controlar todos los procesos asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido, porque al final de cuentas es lo que pretendemos, dar o entregar un producto o servicio de calidad. Y como podemos ver en la siguiente diapositiva, podemos ver algunos objetivos de ese manual que queremos que exista en nuestra organización sobre políticas y procedimientos. Y entonces podemos determinar lo que dice este autor, Ivanko Vergara, estos manuales determinan las funciones asignadas a cada departamento de la organización. Sabemos que va a ser el de compra, sabemos que va a ser el de ventas, sabemos que va a ser el de atención hospitalaria, sabemos que va a ser el que atienda ahí los servicios que se dan en un panteón, como hace rato lo dijeron,
y establecen también la jerarquía de la organización y por lo tanto, pues es una guía o son una guía para el entrenamiento del personal, sobre todo cuando llega alguien de nuevo ingreso y que a través de un proceso de inducción, que también lo platicamos en el curso anterior, pues ya aquí ya de manera muy particular a la persona que va a operar ese proceso, le va a servir para las actividades para las que fue contratado. Y por lo tanto también es una guía para todas las operaciones de la organización y que éstas se desarrollan de una manera eficiente y segura. Nuevamente aquí hay que resaltar este concepto de seguridad, porque pues y sobre todo con ustedes que atienden a grupos vulnerables, no solamente la seguridad es para la persona que trabaja en la organización, para los colaboradores de la institución de asistencia privada, sino para los que reciben el servicio en una casa hogar, como bien lo mencionaron, en una casa para adultos mayores. Entonces, también ellos deben de estar y sentirse seguros, pero nosotros debemos de proporcionar que ellos tengan la confianza de que así debe de ser. ¿Y cómo se logra? A través de seguir las políticas y procedimientos de la organización. Ellos no nos van a preguntar sobre eso, pero en la manera en que los colaboradores lo hagan suyo y lo ejecuten y que se siente el personal, los adultos mayores o los niños protegidos, los papás, en todo caso, otras partes interesadas, como son los padres, en el caso de los adultos, de los niños, o bien familiares, otra parte interesada de los adultos mayores, que saben que tienen y cuentan con la confianza de que están brindando un servicio seguro. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención, como ustedes vean, ¿no? Si no, nos vamos a cuáles son las ventajas de contar con un manual de políticas y procedimientos. Porque sí, efectivamente, ya lo mencioné, generan ventajas a la institución, ¿sí? En especial para los colaboradores, ya que les permite cumplir de manera más eficiente con esas actividades encomendadas, ¿sí? Que pues, algunas de ellas fundamentan los procedimientos bajo un marco jurídico administrativo, evitando que el trabajo del día a día se convierta en un caos, ¿no? Le damos orden a nuestro trabajo y determinan los flujos de actividades que ya tenemos preestablecidos para evitar que haya repetición en el trabajo, que se gasten en vanos recursos, repitiendo trabajos en las oficinas y por lo tanto propician un uso más racional de los recursos, ¿sí? Nos evitamos que tengamos confusiones, incertidumbres, duplicidad de funciones, etcétera, etcétera. Y si esto lo logramos, entonces trabajamos con mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la misma actividad, pero utilizando menos recursos. Y como lo vemos en la siguiente diapositiva, también aseguran que se realicen en forma consistente y estandarizada todos los productos y servicios que ofrece la organización. Igualmente permiten conocer la ubicación de cada uno de los documentos en general, dónde están los expedientes de los niños, los expedientes de los adultos mayores, los expedientes de los pacientes en los hospitales, ¿sí? Y seguramente también en los expedientes en el caso de los panteones, no lo sé, perdón si digo una barbaridad, pero sí de que sepan en qué lugar está alguien, algún difunto, en alguna tumba, en alguna capilla, ¿sí? Y que no sea un caos esto, ¿no? Cuando las personas que luego no vamos a los panteones y cuando vamos ya no sé dónde, no me acuerdo dónde quedó mi difunto y entonces voy a preguntar a la administración del panteón y ahí me dicen y yo sé que me lo van a decir bien, de verdad, porque están llevando bien sus procesos. Entonces, por lo tanto, esa información, fíjense, que se maneja, pues es formal y autorizada, porque está dentro de los formatos establecidos por la organización y por lo tanto están delimitadas las funciones y las responsabilidades del personal y por lo tanto pues apoyan, nuevamente insistimos, al adiestramiento, a la capacitación y a la inducción de nuestro personal que llega a incorporarse en nuestras organizaciones. Y por lo tanto también son documentos que consultamos permanentemente y que sirven de apoyo
para la mejora continua de las actividades y por lo tanto con eso estamos estableciendo controles administrativos y fortalece al control interno de las organizaciones. Y finalmente podemos decir que en una organización donde los trabajadores siguen estas políticas y procedimientos, es menos probable que ocurran nuevamente, insisto, los accidentes o incidentes laborales, es decir, propiciamos un lugar más seguro para todas las partes interesadas, no solamente para los colaboradores, sino para todas las partes interesadas porque pues nos van a visitar. Yo pienso, me imagino, que a ustedes los visita personal de la Junta de Asistencia Privada, ¿sí? Y tal vez de la alcaldía, y tal vez de alguna otra organización no gubernamental. Y entonces todos deben sentirse seguros a dónde van. Y si no, pues a veces son hasta incluso para detectar oportunidades de mejora, ¿verdad? Entonces también es importante eso. No sé si alguien quiera comentar algo. Cristi, no sé si quieras comentar algo. Perdón, es que me cuesta trabajo habilitar el micrófono. No, nada en particular. Todo Ok, bien. ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, nos quedan todavía 15 minutos, bueno, 14. 14, sí, exactamente. Bueno, y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, así como lo hicimos en el manual de organización, que para elaborarlo tenemos ciertas etapas, igualmente aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver que debemos de considerar un programa de actividades para poder llevar a cabo este proyecto, ¿sí? Este proyecto, porque es un proceso único. Ya una vez que se tenga, ya será el proceso, algunos les llaman ¿cómo le llaman en el Politécnico? Ahorita se me fue el nombre, de desarrollo funcional se le llama así, el proceso de desarrollo funcional, ¿sí? Y en ese proceso se actualizan los manuales de organización y de políticas y procedimientos, ¿sí? Entonces, pero los que no tengan su procedimiento, pues entonces va a ser un proyecto único y los que ya lo tengan, pues va a ser dentro del proceso la actualización de su manual si es que se requiere hacerlo. Si no se requiere, no hay ningún problema. Recordemos, y se ha mencionado en los cursos de manual de organización, que ese documento en actualizarse puede llevarse un gran tiempo y sin embargo el manual de políticas y procedimientos puede actualizarse con una mayor frecuencia. Incluso a veces sin necesidad de establecerlo en el documento, pasa algo y en ese momento tenemos que actuar. Y no está en el procedimiento lo que vamos a hacer, pero se tuvo que hacer por una situación en particular. Y más adelante les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, debemos de marcar estas etapas y poner fechas fatales para que vayamos o tratemos de irlas cumpliendo, ¿no? Entre lo programado y lo realizado, ¿no? Lo planeado y lo que efectivamente estamos haciendo. Y ahí ir midiendo para que haya un control de esta actividad, para que vean que también este proceso, como se mencionó en una de las diapositivas anteriores y que lo mencionó Cristi, debemos de poner puntos de control, ¿sí? Para que también, como hace rato se comentó, no caigamos en un caos. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, déjenme ver si esto me cambia. Ok. La primera etapa es el análisis y diseño de este manual de políticas y procedimientos. Entonces, nuevamente, se recomienda que se aplique una metodología que garantice la descripción de todos los procedimientos que tengamos ahí identificados, ¿sí? Y de acuerdo a la realidad operativa y con las normas jurídico-administrativas establecidas para tener una concepción clara y sistemática de las operaciones que se realizan en cada una de las áreas funcionales de la organización. Ya aquí vean cómo entonces nos vamos hacia lo particular. Un manual de organizaciones general, el manual de procedimientos nos va a llevar a particularizar en un área funcional que exista en la organización. Y por lo tanto debemos de delimitar a estos procedimientos. Es decir, debemos de plantearnos las preguntas,
cuál es el procedimiento que se va a analizar para un proceso en particular, ¿sí? Entonces tenemos, con el ejemplo que di hace rato y que Cristi bien argumentó, yo dije evaluación de proveedores. Y Cristi dijo, ese es como un subproceso del proceso de compras, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí en este proceso? En este proceso en particular, ¿no? En el de compras. Voy a tomar esta partecita que es cómo se lleva a cabo la evaluación de proveedores, ¿sí? Entonces, ¿dónde inicio y dónde termino, ¿sí? Y claro, aquí yo tomé uno, pero puede ser, por supuesto, de todo el proceso de compras, ¿eh? Entonces, una vez que contestemos esto, podremos fijar el objetivo del procedimiento y que nos debe de servir de guía para la investigación, el análisis y la propuesta de ese procedimiento, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Con esto, de esta manera, delimitamos el procedimiento. Y pues para que podamos contestar esto y podamos analizar todo lo que le corresponde, como podemos ver en la siguiente diapositiva, debemos de recopilar la información que necesitemos, todos los datos, para que una vez que estos estén organizados, analizados, sistematizados, podamos nosotros conocer los procesos tal y como operan en el momento y posteriormente proponer ajustes que se consideren convenientes si es que estos se aplican. Esto nos va a ayudar, esos ajustes nos permiten tal vez reducir actividades que no aportan valor al procedimiento, que son repetitivas y que no, nada más nos están haciendo gastar recursos de la empresa o de la organización, aunque sea tiempo. El tiempo es muy valioso, ¿sí? Entonces, pues por eso necesitamos para esto acudir a las diversas fuentes, entre las que destacan pues obviamente los archivos documentales, porque ahí podemos encontrar qué hace un área funcional en particular, qué tantas, voy a decirlo así, actividades hace, para ver si al tener todas estas actividades, identificamos uno o más procedimientos, ¿sí? Las bases, por supuesto, jurídico-administrativas que rigen el funcionamiento y las actividades de las mismas. Generalmente, pues nos regimos bajo una normatividad y debemos de establecernos en ella para que no vayamos a incurrir en algo que después nos ocasione tener una sanción administrativa o algo más peligroso con relación a la organización. Entonces, es importante tener y conocer este marco jurídico. Por supuesto, debemos de considerar a los funcionarios y a todos los colaboradores que nos puedan aportar información adicional. Y sobre todo a un nivel seguramente serán los funcionarios, pero a otro nivel, pero no menos importante, al personal operativo, porque ellos son los que saben cómo se hacen las cosas y ellos son los que detectan inmediatamente cómo hacer mejor las cosas. Porque dicen, ya encontré esto, ¿cómo se hace más rápido y llegamos al mismo resultado? ¿Sí? Porque ellos están ahí ejecutando la operación cotidianamente. Entonces, es muy importante también considerar a esos colaboradores, no solamente a los mandos medios o a los funcionarios de la alta dirección. Y por lo tanto, debemos de ver las áreas de trabajo para tener la visión real de las condiciones, los medios y el personal que opera esos procedimientos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, vean, ya llevamos 3 actividades, ¿sí? ¿Se acuerdan? Análisis y diseño del manual de políticas y procedimientos, la delimitación de los mismos y la recopilación de la información. Y entonces, en esta misma actividad vamos a ver que existen técnicas que usamos frecuentemente. Perdón, Luis. Sí, por favor. Pudiera comentar en las 2 anteriores, particularmente en la anterior, donde habla de la delimitación, no, en la anterior, la delimitación de los procedimientos. Por eso es que es tan importante primero identificar los procesos. Si no tenemos identificados los procesos, va a ser muy difícil
el poder delimitar dónde inicia y dónde termina el procedimiento, ¿no? Que en realidad el procedimiento es la forma en que llevamos a cabo el proceso. A veces nos cuesta mucho trabajo definir eso, ¿no? Entonces, por eso vale la pena identificar los procesos y ver, como tú lo mencionaste, si algo que tenemos como un proceso en realidad es una etapa de otro proceso mayor, o si realmente corresponde a un proceso. Y ya si el proceso es muy largo, pues entonces ahí sí nos conviene dividirlo en subprocesos para que sea más fácil la descripción, ¿no?, de las actividades. Por eso decía, aunque aquí no está de manera explícita, esa primera identificación de los procesos para mí es fundamental para llevar a cabo el desarrollo de un buen manual de políticas y procedimientos. Gracias. Así es, no, al contrario, gracias a ti. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. O todavía tenemos tiempo para continuar con la tercera fase, que sería, que como les comenté, es la recopilación de la información. Déjenme que esto me cambie, ok. Y que usamos técnicas para recabar esa información. Generalmente aquí usamos la investigación documental, ya lo comentamos hace rato, la entrevista directa y observación de campo, ¿no? Son las principales. Con relación a la investigación documental, pues por supuesto tenemos que seleccionar toda aquella documentación que nos permita saber qué es lo que se hace en un área funcional, pero también las bases jurídico-administrativas que le dan una solidez y fortalecen la actividad de esa área funcional. Si hay diarios oficiales, registros estadísticos, actas de reuniones, circulares, oficios, y todo aquello que contenga información relevante para su estudio. Debemos de considerar todo y después tal vez discriminar lo que sí nos pueda servir y desechar lo que no consideremos de relevante, después de hacer un buen análisis, por supuesto, porque pues como vamos a recabar registros, formatos que forman parte de ese procedimiento que estamos llevando a cabo, y pues estos deben de estar debidamente, sobre todo los registros me refiero, debidamente requisitados con los datos que nos piden, y así podremos seguir el flujo de la información determinando siempre dónde se originan, cuál es el trámite que se siguen y dónde se archivan, se resguardan o si se destruyen, ¿sí? Eso es muy importante porque también debemos de responder pues a todo lo que corresponde a la Ley Federal de Archivos, ¿no? Que creo que no es un nombre correcto, es seguramente así, pero sí hay una ley donde nos permite a nosotros saber qué debemos de conservar, de mantener y qué sí es susceptible de que se pueda destruir. Y sobre todo, hay información que forman parte del archivo histórico de la organización y que nos pueden ayudar para ir elaborando los antecedentes en un manual de organización, como lo vimos en él o como, no sé si estuvieron todos en el curso anterior. La siguiente es la entrevista directa, por supuesto, donde ahora sí nos vamos a reunir con las personas que están en un área funcional en particular, ponemos de tiempo, 2 minutos, para obtener la información que requerimos. Y pues así vamos a obtener información pues más completa, y puesto que el entrevistador tiene una relación directa con el entrevistado, puede, además de escuchar la respuesta, puede el entrevistador percibir las actitudes de la persona que está, porque a veces nos encontramos con personas que como que es reacio, como dice, ay, me viene a cuestionar mi trabajo, me van a correr, o qué sé yo, ¿no? Ahí nos inventamos una serie de supuestos que efectivamente pues, nada tienen que ver, ¿no? Pero a veces así somos. Y entonces, para que la entrevista se desarrolle con éxito, pues debemos de tener claro el objetivo de la misma, ¿sí? Que ya se sepa la persona que va a ser entrevistada a qué vamos, ¿sí? Para disminuir esa tensión, ese miedo que pudiera darle en un momento dado, concertar la cita de manera previa, verificar la información a través de otras fuentes, porque a veces nos dan documentos en un área y podemos validar en otra, ¿no? Por decirlo algo, pues aquí siempre llega el personal a tiempo y cuando vamos a ver el departamento de incidencias ahí en personal, pues vemos que a lo mejor ahí el personal se retrasa, qué sé yo.
y entonces ya no concuerda la información. Es un ejemplo muy burdo. Pero bueno, es eso de que se puede validar la información o verificar con otras fuentes. Aclarar las dudas que existan y, por supuesto, saber escuchar. No evitar nosotros decir, ay, lo que estás haciendo estás mal o está bien, excelente, no. Escuchar y tomar nota, ¿no? De preferencia evitar esos, aunque sean buenos, esos calificativos. A lo mejor al final decimos, oye, qué padre, mira, sirvió de mucho, nos ahorró, qué sé yo, de momento, escuchar nada más, sin tratar de criticar o sugerir cambios o aconsejar durante la entrevista, porque ellos son los que saben su trabajo. No sé si aquí sea suficiente de momento, ya son las 11. Ya son las 11. Y nos quedaríamos para la siguiente, a partir de mañana, con la observación de campo. ¿Sí? Entonces, les agradecemos su atención. Cristi, no sé si te quieres comentar algo antes de... No, nada, muchísimas gracias a todos por su asistencia y también por la participación, por compartirnos los procesos que manejan, que yo creo que eso es lo que más enriquece el curso. Gracias a todos, gracias licenciada Ruth, gracias licenciada Fernanda. Sí, gracias maestros a ustedes y nos vemos el día lunes para seguir con este tema. Yo dije mañana, ¿verdad? Estoy tan emocionado que no quería que continuara mañana. No, nos vemos el lunes, que pasen bonito fin de semana, que todo esté bien. Cristi, muchas gracias también a ti, licenciada Fer, gracias. Ruth. Gracias a ustedes. El licenciado Fernando y por supuesto a la maestra Susi de la ESCA, también gracias. Y gracias a todos por su participación. Cualquier cosa, ya pusimos ahí nuestros correos. Sí, Luis, están diciendo que no se puede descargar el material del Drive para que luego revisemos eso. Sí, con gusto lo revisamos para corregir eso. Sí. Gracias. No, al contrario, gracias. Gracias. Las personas que no colocaron su nombre al inicio de la sesión, no olviden hacerlo. Recuerden que de esta forma tomamos la asistencia. Y aprovecho también para invitarlos. El lunes también inicia un curso de Administración de Recursos Humanos. Las inscripciones aún están abiertas, todavía pueden hacerlo. Con esto cerramos la sesión. Que pasen buen día. Buen día. Hasta pronto.